dándole a los que están en Cristo y a los que no están en Cristo. Para todos hay bendición. Amén. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, por ejemplo, una de las consecuencias, bueno, la incredulidad trae muchas consecuencias, que es quita el acceso a los milagros, a una persona que necesita ser sanada, necesita ser restaurada, y si escucha la palabra que se le está dando por medio de nuestro profeta maestro, nuestra pastora, por medio de este programa, y si se agarra de esa palabra que está saliendo, que es una palabra que trae vida, esa persona echa a un lado esa incredulidad, esa persona va a ser sana. Pero si no, dice que quita el acceso a los milagros. Quizás Dios tiene, Dios tiene esa bendición para esa persona, pero por tener esa incredulidad en su vida, no la echa fuera por decir, por eso. Yo pongo ejemplo de que cuando mi abuelito él vivía, yo le decía, papi, mira, es que tienes que creer en esto y esto. Todo lo que a mí se me enseñaba aquí, pues yo iba y se lo decía, ay, mijita, pero ¿cómo voy a creer tal cosa? Que mira, mis padres me enseñaron esto, y yo le decía, papi, pero es que así no es. Entonces, uno tiene que desarraigar esa incredulidad para que los milagros del Señor se lleven a cabo en nuestras vidas. Uno tiene que abrir los ojos a la realidad de Dios, echando fuera toda incredulidad, porque la incredulidad dice que es una naturaleza negativa, es una carencia de fe. Entonces, la incredulidad, amadas o amados, no nos trae bendición. La incredulidad trae una consecuencia de pecado, es un pecado, trae muerte a la vida del ser humano. También dice que se opone a la verdad de Dios. Por ejemplo, en 1 de Timoteos 1:13, Pablo decía que él, antes de conocer al Señor Jesucristo, dice que él como era incrédulo, él pecaba, él hacía sufrir a la iglesia. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y se le apareció, se enfrentó con él, y esa incredulidad que él tenía, él decía, yo lo que yo hacía lo hacía por incrédulo, pero ahora dice, como esa palabra a mí me impactó, que dice que él por incrédulo hacía todo lo que él hacía, que era perseguir a la iglesia. Pero después, cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, se le abrió ese entendimiento, y dice que porque él no sabía, dice que él era inocente, se le fue contado como justicia. Claro. Entonces él, a pesar de, como decía nuestra pastora, si una persona, no importa cualquier pecado que haya cometido, pero esa persona viene y se arrepiente, alcanza misericordia. Sí, porque si hablamos, Lili, un poquito más sobre Pablo, es como le decía yo al principio a usted, amada, aunque sea matón la persona, pero si tiene fe, esa persona la transforma a Dios, y algo sobrenatural sucede, entra la sangre de Jesucristo, y esa sangre tiene el poder tan grande que le limpia todo su ser, y borrón y cuenta nueva, como que nunca nada pasó. Hay esperanza para usted. Amén. Quizás en medio de los que nos están oyendo, alguien dice, no hay esperanza para mí, yo he hecho esto y esto y esto. Y créame, Pablo, todo el mundo le tenía miedo, las cruces se las ponían, porque ese Pablo era un malvado, arrastraba a la gente y les daban duro y los mataban, y lo horrendo lo que hacía. Entonces, créame que usted y yo, todos tenemos acceso a Dios, no importa de dónde hemos venido, pero continúa. Amén, amén. También otra de las consecuencias es que la incredulidad te aparta de Dios y de su voluntad. Por eso Hebreos 3:12 nos dice, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios
lo que dice aquí en Hebreos 3:12. Por ejemplo, nosotros tenemos que, gloria a Dios que en el Señor hay esperanza, ¿verdad? A pesar de cualquier sea el pecado, a pesar de cualquier circunstancia, el Señor dice que si nosotros ponemos su confianza en Él, Él va a quitar de nosotros toda incredulidad que nosotros tengamos y Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Excelente, excelente, hijita. Muy bonito. Lili, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué nos puedes compartir a nosotros y a la audiencia? Claro que sí. Yo tengo un verso muy importante que compartir que dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. La palabra condenar tiene su sinónimo en ser juzgado. Inmediatamente cuando ya uno ya no cree, ¿verdad? La persona no cree, ya obstaculizó, ya bloqueó la bendición del Padre. Lili, perdón, cuando la persona no cree, dice, no creo yo creo en lo que a mí me enseñaron, eso es no creer. Lo que Lili va a describir, eso queda para toda esa gente que dice, yo creo, pero yo creo a mi manera. Eso no es creer, amado, ¿ok? Continuemos. Esa condena ya inmediatamente el Padre, el reino de los cielos para esa persona que no ha creído en el Señor Jesús, ya no tiene acceso a una esperanza de vida. Ya esa persona ya no tiene ese acceso a esa vida eterna. Ya esa persona ya no tiene acceso a la salvación, a la sanidad, a todo lo que el Padre, ¿verdad? A través del Señor Jesús nos dio de bendición, de poder tener un Padre, de poder tener el Espíritu Santo, de poder tener acceso a la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en su palabra que Él es el autor y el consumador de la fe. Que Él es el... Amén. Y nos dice en el Evangelio de Juan al principio que Él es el Verbo, que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios y que el Verbo se hizo carne en esta tierra para traernos salvación y redención. El no creer en el Señor Jesucristo es no tener vida, es existir, es pero no vivir. Y esa no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre dice que es traernos salvación, traernos buenas nuevas del reino de los cielos. El Señor Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre, como nuestra pastora nos comentaba al principio, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, la obra que hizo en la cruz, la redención, es un acto de fe que nosotros tenemos que accesar a toda esa bendición por fe. Es muy importante la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, tengamos una actitud de yo creo que Dios me va a hablar a través de esta palabra. Cuando escuches una predicación o veas este programa, agarra ese espíritu de fe, esa actitud de fe. Señor, tú vas a hablar a través del predicador, a través de la palabra, a través de este mensaje, a través de esta enseñanza. Todo es un acto de fe, de creer, de que hay Dios y que Dios nos está hablando y que amén en este tiempo usa hombres sencillos, hombres de lo menospreciado que nos ha sacado el Señor, de lo vil y de lo menospreciado del mundo, y es un acto de fe. Y eso es para el mundo, ¿verdad? Porque dice que el mundo fue condenado por no creer. Pero ¿qué hay de nosotros que ya somos hijos de Dios, que ya somos discípulos? Esto es algo bellísimo que mi hermana Andrea nos comentaba, ¿verdad? Muy bonito. Que el Señor Jesús viene como maestro,
Y un maestro viene y enseña. ¿Y qué es lo que enseñó a sus discípulos en esos 3 años que anduvo con él, que comieron con él, que vivieron, que durmieron con el Señor Jesús, ¿verdad? Y muchas ocasiones cuando uno lee los evangelios, uno mira, ¿verdad?, que el Señor reprendió muchas veces, en tantas ocasiones, la incredulidad de ellos, que les dice en una ocasión, ¿verdad?, le dice a Pedro, que porque ya se estaba hundiendo, porque él le había dicho, Señor, si eres tú, déjame ir, caminar contigo, ir a ti. Y Pedro caminó sobre las aguas, y al sentir la tempestad, ¿verdad?, que esa tempestad pueden ser las circunstancias adversas, los problemas, tal vez una enfermedad, tal vez una situación con los hijos, ¿verdad? Y sentir ese viento tan fuerte, o sentir el golpe de las olas, ¿verdad?, del mar. Pedro pues empezó a hundirse, pero le dice, sálvame, Señor, ¿verdad?, porque me hundo y me voy a ahogar. Y el Señor Jesús, como un maestro, como autoridad, pero también mostrando el amor y la misericordia, ¿verdad?, aunque fue reprendido en su fe, porque dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si ya estabas caminando, ¿por qué dudas? Entonces, aquí el Señor pues le enseñó, ¿verdad? Y no nada más a Pedro, sino a sus discípulos, porque los demás estaban viendo la situación que estaba viviendo Pedro. Fue una enseñanza aunque fue reprendido, ahí el Señor estaba... ustedes tienen que tener fe, aunque sientas la tribulación, aunque sientas los vientos, aunque sientas que te golpean, tú mantente firme en la palabra que yo te he hablado. Añadiendo a eso, Lili, cuando dice mantente firme, cuando dices tú eso, es verdad. Cuando llega la tribulación, como está explicando Lili, el cristiano tiende a ya no mirar a Jesús, sino se va y pone su mirada en el problema. Y se olvida que aquí estaba Jesús todo el tiempo, pero se va para acá. Y allí es donde puede entrar la incredulidad, ¿verdad? Así es. Continúa. Así es. Y también vemos una vivencia que tiene Tomás, ¿verdad? Cuando ya el Señor Jesús ya murió y ya resucitó. Pero dice en Juan 20:27, si usted quiere leer la historia más completa, ¿verdad?, donde el Señor Jesús le dice a Tomás, acerca tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La voluntad del Padre es que nosotros seamos hombres y mujeres, ¿verdad?, en este caso, mujeres de fe, mujeres que edifiquemos nuestra casa con fe, con un cimiento verdadero, y ese cimiento es Jesucristo. Jesucristo es la roca y Él es el cimiento verdadero de nuestra fe, y en Él no hay falla, en Él no hay, nuestra fe no va a ser, ¿cómo se dice la palabra?, avergonzada. No vamos a ser avergonzados, al contrario, el Señor va a honrar nuestra fe. Amén. Amén. Porque pues siempre hemos entendido nosotros como hijos de Dios, el que honra a Dios, Dios lo va a honrar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Sheila, ¿quieres agregar algo al asunto? Creo que todas han dicho muchas cosas bellas de parte de Dios, pastora, este programa, este año, el año 2018 que estamos ya empezando. Yo quisiera, más que nada, traigo la palabra también que dio la pastora, que dice Romanos 17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Una de las cosas es que Dios está permitiendo este programa para empoderar a las mujeres, pastora, para que las mujeres sean empoderadas y no tengan una muerte espiritual porque son cristianas, o también, como usted dijo, estamos hablándole a la gente que no conoce de Dios, que no tengan ese entendimiento. El Señor me ponía que no queden postradas, tiradas como un paralítico, que no queden paralizadas las mujeres. Ustedes tienen que empoderarse de esta palabra, que vean este programa de Victoriosa Luz Brillante, y sobre todo que entiendan. Ahí una de mis hermanas dijo, y usted también, pastora, que la palabra viene por el oír. Entonces, si usted está recibiendo incredulidad a través del oír, a través que está oyendo basura allá afuera, a través de los medios de comunicación que usted decía, pastora,
les va a traer esa muerte, esa debilidad espiritual a sus vidas. No importa si tú estás orando, estás leyendo la palabra o estás yendo a la iglesia. También es importante, pastora, que si van a la iglesia escuchen palabras de fe, palabras que les alimente su espíritu, no que las muera espiritualmente. Porque yo he ido allá afuera, me han dicho, hermana, pero fíjese que yo estoy escuchando esto y usted dice otra cosa contraria a lo que me acaban de decir. No, tienen que irse a la palabra de Dios. Dios murió en la cruz por ti para todas las bendiciones del reino de los cielos vinieran a sus vidas. Añadiendo a eso, fíjese una cosa, si usted escucha cosas negativas y usted se va de allí y usted se empieza a sentir mal, triste, abatido, Así es. atribulado, usted tiene que entender que eso que usted escuchó no venía de Dios. Porque Dios es amor, Dios es paz, Dios es abundancia. Allí quien se filtró fue el diablo hablando a través de estas personas para debilitarle en su fe. Y ponerla también paralíticamente espiritual, pastora, porque no nada más la persona puede ser salva y puede también conocer de las cosas de Dios, pero la matan espiritualmente, la dejan Como hablaba paralizada, Andrea, como hablaba las hermanas. Entonces, otra de las cosas, hay una palabra que me impactó donde dice Juan 5:47, dice, pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? Hay muchos versículos que podemos encontrar de no creer. Entonces, este año yo quisiera también, pastora, en este programa, que ellas se empoderaran más de la palabra, que ellas siguieran buscando la palabra de fe, palabra de autoridad, palabra de esperanza, de alabanza, como decía pastora. En este año, propóngase, amada hermana, propónganse en su corazón a seguir los caminos de Dios conforme a la fe, a no tener incredulidad, a no prestar sus oídos a Egipto. Egipto es el mundo, es la palabra negativa, Babilonia, confusión. No entre confusión en sus vidas, en sus oídos. Abre palabra, como usted decía, palabra con autoridad, palabra de fe. ¿Qué Dios dice en la palabra de usted? Si usted necesita sanación, enfóquese a hablar palabras de sanación. Si usted necesita finanzas, Dios tiene muchas bendiciones a través de la palabra de la Biblia que fue dejada a través de escritos para que nosotros nos empoderemos más este año, crezca más nuestra fe, creamos más a lo que Dios nos ha estipulado. Y otra también que se me venía, pastora, es que dice en Juan 4:48 que Jesús les dijo, si no veis señales y prodigios, no crees. Hay mucha gente allá afuera que dice, como lo que usted decía hace un rato, van y consultan a cierta persona y le dicen, no, sí, pero muéstrame que yo te crea lo que tú, por ejemplo, sanidad. Mucha gente va a los doctores y dice, ok, a través de esta medicina vas a sanar. Y a veces no sanan, entonces su fe se les empieza a debilitar. Entonces tienen que empezar a ir a las bases bíblicas, a la palabra de Dios, a lo que Jesucristo nos ha dejado. Entonces, empodérese, amada hermana. Este año propónganse en su corazón, pastora, que ellas se propongan. Este programa es un programa sobrenaturalmente para su vida, para que sea de bendición a su corazón a través de las palabras, a través de los escritos que ha dejado el Señor Jesucristo, para que su sea empoderada y su fe sea incrementada, pastora, sea incrementada. Y aparte no nada más eso, su mentalidad empieza a cambiar, esa mentalidad, su alma, su cuerpo, que no quede tirada, postrada en el camino, como muchas personas hemos oído allá afuera también, pastora, que se quedan postradas, y en lugar de seguir el camino, porque dice la palabra que es angosto y hay otros caminos que son largos, entonces no se vaya por el camino largo, váyase por un camino pequeño, donde Dios paso a paso le va a ir mostrando las cosas que usted necesita. Enfóquese en la palabra, crea, no espere, como decía aquí, que le decía, si no veis señales y prodigios no vas a creer. Entonces no esperes señales, no esperes que el ángel venga y les hable, sino ha puesto personas, como decían mis amadas hermanas, usted también decía, pastora, ha puesto personas capacitadas, llenas del Espíritu Santo, para que les inyecten esa fe. Es como la inyección, pastora, que usted va con el médico y dice, ok, esa inyección te va a servir, te va a sanar. Entonces, la inyección aquí es la palabra, el Espíritu Santo, la llenura para que ustedes crean, a leer más un poco y a confesar sus promesas, pastora. No negatividad, porque también hay cosas negativas, sino enfóquese en las promesas que Dios le trae a su vida. ¿Así es, pastora? Sí, amén, así, correctamente. Es tan importante que nosotros estemos enfocados como hijos de Dios, a la palabra de Dios, y muchas veces el enemigo va a hacer circunstancias de aquí, de allá, de todas partes para bombardear tu vida, ¿verdad? Para que seas incrédulo. La palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, lo dice en Apocalipsis
Sé fiel, amada, sé fiel. Quizás no seas fiel a otras cosas, pero sé fiel a la palabra de Dios, para que Dios te pueda dar la corona de vida, ¿verdad? ¿En cuál es, hija? Me quedo 11. Sí. Fíjate que me venía de parte de Dios algo, antes de darte las 5 llaves, me venía de parte de Dios algo de que mucha gente se ha acomodado en su caminar espiritual, en su caminar religioso, porque no quieren batallar, ser idólatras de algo y nomás irle a pedir cuando necesita y seguir su vida como la sigue, pecaminosa. Ellos piensan que con eso van a ser salvos, y muchas veces la gente no quiere venir al evangelio, porque el evangelio, aunque el Señor lo hace fácil, constantemente nosotros tenemos que estar en nuestros piecitos, ¿verdad? Es algo que no es de dormirnos en el evangelio, porque camarón que se duerme, dice el pastor, que termina en un cóctel. Pero dice que desde Juan el Bautista hasta hoy, dice la palabra, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos le arrebatan por la fuerza. En otras palabras, la gente no le gusta la violencia, no le gusta ser agresivo, no le gusta pelear por lo que quiere ganar, el triunfo que quiere lograr. Y por eso, esto es lo que me venía de parte de Dios, se conforman con ser religiosos y creen en su corazón que eso los va a llevar a la salvación eterna, cuando así no es. Pero cambiándole el tema y ya dándole nomás, porque estamos por terminar, quiero darle los 5 puntos que le van a dar llaves a usted para que le ayuden a salir de esa incredulidad, sean creyentes o no sean creyentes, ¿verdad? El primero es, usted tiene que clamar, ¿ok? Para que Dios tenga misericordia de usted y de mí, tenemos que clamarle a Él. Lo dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos tenemos que humillar. Muchas veces el diablo, el Señor lo reprenda, tiene tan acostumbrada a la gente con su religión, con su forma de creer en Dios, que se han acostumbrado pensando que eso es todo lo que necesitan y ya no claman a Dios. Realmente ya no claman como deben de clamar, humillándose, porque están aferrados en algo que no es. Pero Jeremías 33:3 dice que tenemos que clamar a Él y Él nos va a responder. Yo soy, siempre se lo he dicho, el ejemplo número 1, porque yo viví una vida horrenda a cierta edad en mi niñez, y yo clamé y clamé. Y no crea que cuando usted clame a Dios, el Señor se le va a presentar luego, oh, ya clamé, ya, me tenías que haber contestado. Y usted se vuelve incrédulo porque diga, no, Dios no contesta. No, usted siga firme, clamando, por eso se llama clamar. Yo me tardé clamándole a Dios que me contestara. Yo se los he dicho, como, ¿cuántos años? 6 años. 13 a 19 años son 6 años. Clamé por 6 años. Y hasta el 6º año vino y se me presentó el Señor Jesucristo. Eso se cumplió en mí, Jeremías 33:3. Yo clamé, no creo que clamé un mes y dije, ay no existe Dios. Mejor me voy para atrás con mi religión y como yo creo en el Dios que yo creo. No, yo seguí insistiendo y clamé y Él me contestó. La segunda cosa, llave que yo le puedo dar a ustedes, pídale que formen usted un corazón puro, ¿verdad? Dice el Señor, constantemente nos ha enseñado que nosotros como humanos podemos ver a alguien y por su actitud decimos, ay, qué bonita persona, qué bonito corazón, mira qué dulce. Pero nadie conoce ese corazón, ni sabe dónde ha estado ese corazón que ha vivido como lo conoce Dios. El único que tiene rayos X para ver adentro si hay maldad o hay pureza o hay verdad o hay mentira o hay engaño o hay traición o hay lo que haya, solo el Señor Jesucristo, solo nuestro Dios. Por eso yo le digo a usted, la segunda llave es, pídale a Dios que crea en usted un corazón puro. Aunque usted se sienta que es buena persona, pídale un corazón puro. Esto está en Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro.
¿verdad? Es necesario que cuando nos acerquemos a Dios tengamos el corazón limpio, puro, para que Él pueda acercarse a nosotros, porque Él es un Dios santo, ¿verdad? La llave número 3 que yo le puedo decir a usted, pídale que le renueve su espíritu, ¿verdad? Porque somos hechos de alma, cuerpo y espíritu, pero el espíritu es el más importante. Pídale a Dios que le renueve su espíritu, cierre sus ojos, no se hinque, no se doble ante nadie, usted cierre sus ojos en la oscuridad, como yo lo hice cuando no lo conocía. Yo me metí en un closet oscuro y no había nadie allí. Yo sabía que Él me escuchaba, pero le clamaba, pero no me contestaba. Pídale que le renueve su espíritu. Esto está en Salmo 51:10. Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Constantemente nosotros nos ensuciamos, necesitamos estar constantes lavándonos con la palabra para que renueve nuestro espíritu. Por eso le felicito, usted está escuchando este programa. Usted está siendo renovada, está siendo limpiada con lo que está saliendo de nuestra boca. Porque no viene de nosotros, viene de la palabra de Dios, viene del Espíritu Santo para su vida, para bendecirla. Y la llave número 4 que yo le quiero dar a ustedes, pida la verdad. Pida que quiere ser verdadero. Porque la palabra dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No la verdad que yo crea, no la verdad que usted crea, no, pues yo creo de esta manera. Esa no es la verdad. La verdad es la palabra, el verbo, Jesucristo. Dice que Él es la palabra viva. Él es la verdad. Pídale que le dé un espíritu recto, como le dije, pero la cuarta llave es pídale que la verdad de Él reine en su corazón, en su mente, en su entendimiento, para que la verdad pueda adueñarse de usted y pueda yo ver las cosas diferentes como Dios quiere que las mires. Y la llave número 5 para ir terminando es pídale, nosotros constantemente le pedimos que nos libre de la mentira, ¿ok? Porque la mentira es lo contrario de la verdad. Y la mentira está en Juan 8:44, dice que el diablo engaña con mentira. Él es experto en torcer la verdad. El diablo es el padre de la mentira. Él es el que creó las religiones. Él es el que trajo a gente de otros países y nos vino a inculcar creencias que quién sabe quién se las dio a ellos, nunca las basaron en la escritura. Usted pídale que le libre su corazón de toda mentira, de todo engaño, que quizás usted tuvo por mucho tiempo y ahora es el tiempo, amada. Este es el año de su redención, este es el año que usted es librada de quizás usted toda su vida caminó de una manera pensando que esa era la verdad, cuando la verdad no estaba escrita en la palabra de Dios. Así es que le felicito a usted por vernos recibido en su hogar en este día. Le damos gracias a usted. Cada una de las que estamos aquí, estamos contentas de poder venir a su hogar, a hacerle de bendición. Y rápidamente le repaso las 5. Clame a Dios. Pídale que forme en usted un corazón puro. Pídale que le renueve su espíritu. Pídale que le dé la verdad de Él. Y pídale que le libre de la mentira. Y verá usted que este año es el año de gran bendición para su vida. Este ha sido su programa Victoriosa Luz Brillante. Dios me las bendiga ricamente.